que voy a subir en archivos precisamente se llama auscultación cardíaca. Lo ideal es que todos ustedes abran ese archivito y se den cuenta de que hay tres cosas que ahí enseña. Uno, ¿qué es lo que quieren? Aprendizaje. Y segundo, se puede ver un test al final, después de que lo repasaron. Lo ideal para entenderlo bien es, de preferencia, viene muy didáctico porque viene a la vez que se proyecta eh, la imagen de cómo se genera el ruido cardíaco, viene también el sonido que se produce con un sintetizador que semeja el ruido cardíaco anómalo. Entonces, pues definitivamente es difícil integrar todo eso en un paciente que ahorita lo quisieras encontrar con una estenosis aórtica, y con esto de las limitaciones de contacto físico con pacientes, pues lógicamente que también tenemos que hacerlo por vía de simuladores. Ya cuando aprendamos esto, pues nos vamos a hacer un repaso en el área del CESAM y luego después haríamos una pequeña pruebita a ver si logran identificar los ruidos que se auscultan para enfermedades respiratorias y los ruidos que se auscultan para el corazón. En el entendido que lo que se les esté examinando, pues van a ser los ruidos más típicos, no vamos a buscar situaciones así como que muy complejas o difíciles de identificar hasta para el perfil de un médico especialista, sino más bien en el perfil del médico general. Entonces, vamos a entender primero qué es la auscultación, luego vamos a compartir ese archivo, lo vamos a analizar aquí, pero se los voy a mandar para que ustedes lo repasen en casa con audífonos, en su propio aparato de cómputo, y de alguna manera aprendan algo relativo a la auscultación. Bueno, lo primero es que hay que entender de dónde surgen los ruidos cardíacos. Hay ruidos cardíacos que se consideran normales y ruidos que se consideran anormales. La génesis de los ruidos cardíacos está producida por el cierre de las válvulas, que cuando se ponen en contacto generan un ruido que se transmite hacia el exterior y que para poder ser percibido, pues tiene que hacerse auxiliados por un aparato de auxilio diagnóstico que es el estetoscopio, del cual ustedes hicieron unas muy bonitas presentaciones de cuál era el origen del estetoscopio, que al principio era pues básicamente relacionado con la detección y confirmación de alteraciones pulmonares, y que ahora se le da uso en muchas cosas, pero siento que su punto de máxima utilidad es en la auscultación de los ruidos respiratorios y cardíacos. Otra estructura del corazón que puede producir alteraciones audibles es la tensión o las variedades de la tensión de las valvas. Acuérdense que cada válvula o aparato valvular está constituido por o eso lo vieron en anatomía y en embrio, por un anillo valvular y por las valvas, que son las que permiten el paso de la sangre y evitan que se regrese cuando se cierran entre sí. Otra alteración que puede provocar modificaciones de ruidos cardíacos es la posición de las valvas, ¿sí? Y todo eso lo vamos a ver cuando veamos las patologías, como la estenosis valvular, como la ruptura de cuerda tendinosa, etc. Y otro dato que puede ser causal de que una válvula que aparentemente esté normal genere una turbulencia que se traduzca en un soplo es el gradiente de presión. Acuérdense que hay presiones diferentes en los dos sistemas principales del corazón. El lado izquierdo, que maneja muy altas presiones para mandar la sangre a la circulación sistémica, y el lado derecho, que maneja presiones muy limitadas y que sirven para transmitir o enviar la sangre a la circulación pulmonar para la oxigenación e intercambio gaseoso. Y por último, el impacto de la columna sanguínea en las paredes de las cavidades. Eso también puede generar un ruido. Particularmente esto es aplicable para los ruidos S3 y S4, que es por llenado de la pared ventricular o por la sístole auricular, como ahorita lo vamos a explicar. Los ruidos cardíacos normales se consideran S1, S2, S3 y S4.
Los más fácilmente audibles para cualquiera de nosotros simples mortales, ¿sí? Vienen siendo particularmente S1 y S2. No es común que en condiciones normales podamos escuchar esto y este ruido, que generalmente tienen que ver con la rigidez de la pared ventricular, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, sobre todo del lado izquierdo, debido a que es el ventrículo que maneja presiones más elevadas. Los chasquidos siempre son anormales. Por chasquido se entiende el ruido que se produce por el cierre de una válvula en la fase de la diástole. Particularmente el sitio donde más comúnmente se encuentran chasquidos de apertura, para el paso de la sangre, bueno, en la diástole es el paso de la sangre de la aurícula al ventrículo para el llenado ventricular. Dije cierre, perdón, es la apertura valvular. Entonces el chasquido es en la apertura de las válvulas cuando éstas están rígidas, fibróticas o con cambios, secuela de procesos inflamatorios, se puede producir un chasquido de apertura. Para poder percibir un chasquido se necesita un entrenamiento auditivo pues muy intenso, ¿no? Los que se dedican prácticamente a la cardiología. Y los soplos, que también estos son los normales y estos son los anormales. Los soplos, en general, pues son ruidos producidos por la turbulencia del paso de la sangre a través de un conducto estrecho o a través de un conducto que no puede cerrar, ya sea una estenosis valvular o una insuficiencia valvular. O también se puede producir un soplo por un defecto de comunicación entre las cavidades, como lo que viene siendo la comunicación interauricular y la comunicación interventricular. Y ya con esto, pues básicamente estamos hablando de lo que viene siendo la génesis de los ruidos cardíacos, que ahorita va a ser explicada para cada uno de estos datos en forma más extensa. Bueno, los ruidos cardíacos que se consideran normales son el primer ruido, o S1, y el segundo ruido, o S2. A ver, ¿qué es uno y qué es otro? El primer ruido es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Lógicamente que son válvulas de mayor dimensión y por volumen que manejan es el mismo que se maneja en las válvulas sigmoideas de la aorta y de la pulmonar. Pero de alguna manera, el cierre de las válvulas auriculoventriculares es el que va a producir el primer ruido. Y lógicamente que el cierre de las válvulas auriculoventriculares coincide con la sístole ventricular, cuando el corazón se contrae para expulsar su volumen sanguíneo hacia la aorta, en el caso del lado izquierdo, o a la pulmonar, en el caso del ventrículo derecho, pues la corriente sanguínea que busca salida hacia un gran vaso, aorta o pulmonar, también empuja las valvas para que se cierren entre sí y eviten que la sangre se regrese hacia la aurícula. Entonces, eso genera el primer ruido cardíaco. El segundo ruido cardíaco, que es cuestión de fracciones de segundo para que se produzca, es la sangre que se expulsa del ventrículo y que atraviesa las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar, y entonces en el mismo mecanismo para que no se regresen la sangre de la aorta o de la pulmonar hacia cada ventrículo, el izquierdo y el derecho, pues las valvas sigmoideas se llenan con la propia sangre que fue expulsada, que tiende a regresarse, se juntan en el centro y con eso evitan el reflujo. Son los más importantes por su fase. Pues ya está explicado de dónde provienen. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, doctor. Bueno, ahora, ruidos cardíacos los que a veces podemos auscultar en situaciones especiales tienen una pared ventricular son el tercer y el cuarto ruido. El tercer ruido corresponde al lleno ventricular sobre las paredes rígidas de un ventrículo, mientras que el cuarto ruido, ¿se entiende? Entonces, en estas dos cosas
Se trabó. Sí, ¿verdad? A mí también se me trabó todo. Sí, pensé que era yo. Digamos, una zona de movilidad limitada. Se Eso trabó. hace... A ver, ¿van a hacer alguna pregunta o está algún micrófono abierto interfiriendo? Se trabó, doctor. Se trabó empezando lo de los ruidos cardíacos agregados. Empezó a trabar bastante. No se ve. Sí se ve la pantalla, pero no se escuchaba. ¿Y si se escucha la explicación o no? No, sí se trabó bastante, doctor. A ver, bueno, perdón. Pero ahora sí ya escucha normal. Sí, ya escuché. Sí, por el momento Sí, está mejor. mejor. Sí, lo primer y segundo ruido sí se escuchó, ¿verdad? La explicación de dónde vienen. Sí. Bueno, el tercero y el cuarto ruido son agregados, pero no forzosamente son anormales, pueden ser normales. Cuando son anormales, a veces se relacionan con rigidez de la pared del ventrículo izquierdo y más raramente con rigidez de la pared ventricular derecha. En general, el tercer ruido se produce más por patologías que afectan a la pared ventricular izquierda. El tercer ruido corresponde al ruido que se produce porque se vuelve audible el llenado ventricular izquierdo de la sangre procedente de la aurícula izquierda, ¿sí? Acuérdense que aquí también va a haber un septum, que es el septum interauricular, que normalmente se traslapa con el de un lado con el otro en el foramen oval. Recuerden sus clases de embrio. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, doctor. La comunicación de las aurículas al principio es un hecho normal y luego que un segmento superior y un segmento inferior se van juntando entre sí y se van traslapando hasta formar una pared que divide aurícula derecha y aurícula izquierda. Cuando por alguna razón eso no se hace, pues va a quedar un defecto de comunicación entre cavidades de alta presión, que es esta, a una cavidad de baja presión, que es la aurícula derecha. Igual puede pasar con el ventrículo, nomás que el ventrículo no se forma de la misma manera. El ventrículo sí se forma de un solo viaje, ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa. El tercer ruido, por lo tanto, corresponde al ruido que se produce cuando la columna sanguínea que procede de la aurícula llena al ventrículo izquierdo. Y si el ventrículo está rígido, pues se va a producir un ruido anormal de llenado ventricular, ¿sí? Y un cuarto ruido puede ser producido por el esfuerzo que tiene que hacer una aurícula para vaciarse en un ventrículo rígido, en el que tiene que incrementar la presión que ejerce para el vaciamiento de la sangre hacia el ventrículo. Si bien es cierto, una vez abiertas las valvas en la diástole, para poder permitir el paso de la columna sanguínea de la aurícula al ventrículo, una buena parte de esa sangre va a pasar por simple gravedad, debido a que las aurículas están arriba y los ventrículos abajo. Pero también se necesita que haya una sístole auricular, que de hecho en el electrocardiograma se va a manifestar como la onda P, ¿sí? Y luego el tiempo que se tarda en llenarse el ventrículo, que es el PR, y luego la aparición del QRS, que es la sístole ventricular. Entonces, esto corresponde a la actividad eléctrica de las aurículas y el QRS a la actividad eléctrica de los ventrículos. Ahora, ruidos que sí se consideran francamente anormales y que también pueden ser un S3, es un ritmo que se llama ritmo de galope. Cuando oímos los ruidos del corazón vamos a oír como un reloj, ¿no? Un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pero cuando ocurre un S3 vamos a oír como un galope. Es un galope, quiere decir que se está sumando un ruido que regularmente no se hace audible. ¿En dónde escuchamos ruido de galope? Particularmente en la insuficiencia cardíaca y en el estado de choque, ¿sí? Ahí se puede escuchar un ritmo de galope que para poder ser auscultable generalmente coincide con incremento de la frecuencia cardíaca máxima.
que ya dijimos que normalmente no debe rebasar 100 latidos por minuto. Los chasquidos ya dijimos que era que una válvula que está rígida entre ventrículos y aurículas, una válvula que está inflamada y rígida, como en el caso aquí de la mitral, ¿sí? Cuando se abra para permitir el paso de la columna sanguínea de la aurícula al ventrículo, pues va a producir un ruido de apertura. Es como, comparativamente, como el chirriar de una puerta cuando se abre o se cierra, por ejemplo, ¿sí? Que normalmente no debería sonar, pero que cuando está seca o enmohecida, pues va a producir un ruido audible, ¿sí? Entonces, lógicamente, eso tiene que ver pues con una anormalidad el ruido cardíaco, ¿sí? Galope, chasquido de apertura que habla de las válvulas y el soplo. Un soplo generalmente es un ruido producido por la turbulencia. Cada uno de estos los vamos a definir ahorita. Permítanme, ¿no? Me está pasando el dato que ya le toca aplicarse segunda dosis de la vacuna a mi esposa y pues tengo que contestar. Sí. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o duda? Vamos a discutir cada una de estas cosas ahorita más ampliamente. Doctor, una duda. Dime. Tengo entendido que en niños el tercer ruido también es muy típico. No sé si sea cierto eso. ¿Qué, perdón? ¿En los niños? Sí, en los niños, que es muy típico el tercer ruido cardíaco. Sí, por una situación. Acuérdate que la frecuencia cardíaca que nosotros decimos mínimo 60, máximo 100, es particularmente en el paciente adulto. En los niños generalmente la frecuencia cardíaca va reduciéndose conforme avanzan en edad, pero al principio estamos hablando de mínimo 120 latidos por minuto en un lactante, 140 latidos por minuto en un recién nacido. Entonces, mientras más, sí dije ahorita que los galopes tenían mucho que ver con la frecuencia cardíaca, cuando esta era superior a 100 latidos por minuto, ¿sí? Quizá por esa razón explica fisiopatológicamente cómo en un niño se puede escuchar con más facilidad el tercer ruido, ¿sí? Gracias. Los focos de auscultación cardíaca, bueno, todos estos fenómenos, los ruidos normales, los ruidos anormales como los chasquidos de apertura, el galope o los soplos, pues van a tener que ubicarlos. Ahorita vamos a decir qué es lo que se le estudia a un soplo. Es bien importante esto porque esto siempre se los preguntan y luego se les olvida, ¿no? Vean este esquema. Primer costilla, que es esta, ¿sí? Segunda costilla, tercera costilla, y el espacio entre segunda y tercera costilla viene siendo el segundo espacio intercostal. Del lado derecho, segundo espacio intercostal derecho, así lo van a ver abreviado de aquí en adelante, espacio intercostal derecho corresponde al foco aórtico, como aquí está señalado, ¿sí? Segundo, del lado derecho. Ahora, ¿por qué del lado derecho?
porque la aorta se dirige a su salida del ventrículo izquierdo hacia la derecha y luego hace una vuelta que es el callado y va a descender por la parte izquierda de la columna. Por esa razón, la irradiación de los ruidos hacia el exterior, a pesar de que estamos hablando del ventrículo izquierdo, es en el segundo espacio intercostal derecho. En cambio, los ruidos de la pulmonar, el punto de salida de la arteria pulmonar antes de bifurcarse en arteria pulmonar izquierda y derecha, ¿sí? Es justamente aquí en el segundo espacio intercostal, pero del lado izquierdo, debido a que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, se dirige hacia la izquierda y luego se bifurca en pulmonar derecha y en pulmonar izquierda. Entonces, segundo espacio intercostal izquierdo. Parecerá mentira que ahorita les esté reiterando tanto esto, pero típico en las visitas o pases de visita del internado. Descríbame en cuál foco de auscultación se oye ese fenómeno. Y luego se quedan viendo al cielo, ¿no? Como si nunca se les hubiera enseñado que del segundo espacio intercostal derecho es el foco aórtico y que el segundo espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal en ambos lados, está el foco pulmonar. ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí, doctor. Sí. En el quinto espacio intercostal, vamos a seguir contando. Primer costilla, segunda costilla, tercer costilla, cuarta costilla, quinta costilla y sexta costilla. Entre el quinto y el sexto costilla, arcos costales, está el quinto espacio intercostal. En ese espacio intercostal, en el borde paraesternal izquierdo, está el foco tricuspidio, porque ahí se proyecta la válvula tricúspide. En este punto, a pesar de que estamos hablando del ventrículo derecho, aquí es donde se proyecta. Y por último, en el quinto espacio intercostal, ya no en el borde paraesternal, sino en la línea medio clavicular, está la punta del corazón, que ya lo habíamos visto en la palpación y en la inspección, que es el choque de la punta en un paciente con un corazón de tamaño normal. Aquí se ubica y aquí se transmiten los ruidos que se produce por la válvula mitral. Entonces ya quedaron los cuatro principales focos: el aórtico, segundo espacio intercostal derecho, borde paraesternal; el pulmonar, segundo espacio intercostal izquierdo, borde paraesternal izquierdo; el foco tricuspidio está quinto espacio intercostal, borde paraesternal izquierdo; y por último, el foco mitral, que está en el quinto espacio intercostal, borde paraesternal, quinto espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular, que generalmente corresponde con la zona de la tetilla, en posición normal. Se preguntarán, pues, este otro que se llama aórtico accesorio, como se ve gráficamente, se ubica en el espacio cuarto, entre la cuarta y la quinta costilla, ¿sí? Este aórtico accesorio es de mucha utilidad para oír los ruidos que se producen por las comunicaciones, sobre todo la interauricular y la interventricular, ¿sí? Eso va a tener su importancia y luego lo vamos a ver. Acá está otro esquema donde se ejemplifican, y aquí sí vienen marcados los espacios intercostales. Primero, entre la primera y segunda costilla; segundo espacio intercostal entre segunda y tercera costilla, y así hasta que llegamos al cuarto y quinto espacio intercostales. Estos serían el foco aórtico del lado derecho, paraesternal izquierdo, segundo espacio intercostal, foco pulmonar; apéndice sifoides o borde paraesternal izquierdo, quinto espacio intercostal, foco tricuspidio; y quinto espacio intercostal, línea medio clavicular, que corresponde aproximadamente a la punta del corazón, está el foco mitral. Y aquí, marcado como una diana o una zona de blanco, está el foco aórtico accesorio, que está en el cuarto espacio intercostal, ¿sí? Borde paraesternal izquierdo. Hasta aquí la ubicación de los focos de auscultación no ofrece ninguna duda. No, doctor, todo bien. Bueno,
Les expliqué en qué consistía algo que rara vez podemos auscultar, que eran los chasquidos de apertura, y algo que más comúnmente se puede auscultar, que es el ritmo de galope. Pero lo que más nos quita el sueño al intentar aprender la auscultación cardíaca son los soplos. Por eso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Soplo, por definición, es la traducción de una turbulencia que vuelve al flujo sanguíneo audible, ¿sí? Acuérdense que cuando se ausculta se llama soplo, cuando se palpa se llama Frémito. Frémito o trill, T-H-R-I-L-L, trill. También hay quien así lo llama, aunque es un anglicismo, ¿no? Bueno, los soplos pueden ser o pueden representar alteraciones estructurales del corazón, pero sobre todo de las válvulas. Sin embargo, en algunos casos se llegan a producir soplos en forma transitoria que son de tipo funcional, en el que no encontramos ningún defecto estructural del corazón ni de las válvulas. A eso se les llama soplos anorgánicos, pero más comúnmente se les denomina soplos funcionales. ¿Por qué se producen esos soplos en un paciente que no tiene defecto valvular ni defecto estructural del corazón? Pues hay cambios hemodinámicos de ajuste del corazón a un incremento de las necesidades de sangre. Eso va a producir a su vez un incremento de la velocidad del flujo sanguíneo. Y va a producir también, pues, un soplo que se oye durante alguna etapa. Por ejemplo, en la anemia, hagan de cuenta que traemos chambeando a 3 eritrocitos en lugar de a 10, ¿sí? Pues esos pobres eritrocitos los tenemos que poner a dar más vueltas para que transporten el oxígeno, puesto que el transporte de oxígeno es dependiente totalmente para su transferencia desde el pulmón hacia los órganos de la economía de cualquier sujeto a través de los eritrocitos. Se corrige la anemia y se desaparece el soplo. En el hipertiroidismo, debido a que el estímulo de incremento del número de latidos por minuto y el incremento de las necesidades de oxígeno de un paciente que genera exceso de hormona tiroidea, van a producir en el paciente una situación de incremento de la frecuencia cardíaca y aumento del gasto cardíaco. Y entonces, en el paciente hipertiroideo, la frecuencia cardíaca, que en situación basal con un paciente en reposo puede alcanzar valores de 120 por minuto en forma rítmica o hasta más altos cuando se asocia a una arritmia que también puede producir el hipertiroidismo, que es la fibrilación auricular, pues el paciente va a tener un soplo que va a durar mientras no compensemos la función tiroidea, apagando la función con medicamentos antitiroideos que disminuyan el exceso de hormona circulante. Y por último, situaciones como el embarazo, que hay un incremento notorio de la volemia. Las mujeres embarazadas tienen un volumen cardíaco excesivo, un volumen sanguíneo excesivo, y entonces el corazón va a tener que hacer más trabajo para poder bombear la sangre que está aumentada en su contenido líquido, ¿sí? Y por último, pues la fiebre. La fiebre también puede ser causal de incremento de la frecuencia cardíaca, incremento de las demandas de oxígeno y, lógicamente, que este tipo de alteración que incrementa la velocidad del flujo sanguíneo se va a ver producida por un soplo transitorio que va a durar mientras dure la crisis febril, mientras dure un embarazo, mientras se corrige el hipertiroidismo o mientras se corrige la anemia. Pero no vamos a encontrar ningún defecto valvular o de las estructuras del corazón. Esa es la diferencia. Bien. Ahora, un soplo orgánico. Un soplo orgánico implica una alteración o de las válvulas o de las paredes del corazón o una comunicación vascular anómala. A ver, por ejemplo, una lesión valvular puede ser o una estenosis, quiere decir que la válvula está más cerrada de lo que debiera ser su área de apertura en forma normal, o una insuficiencia, que quiere decir que la válvula no es capaz de cerrarse al 100%
y permite el reflujo de sangre de una cavidad a otra. Lo estoy abreviando, estenosis o insuficiencia. Si hay un defecto de pared que provoque la presencia de un soplo, pues esos generalmente son las comunicaciones interauriculares o interventriculares. Y por último, comunicaciones vasculares anómalas. A ver, ¿alguien puede decirme cuáles son? Conducto arterioso permeable. Han de cuenta el conducto arterioso persistente en el que está la aorta, ¿sí? Y que en la vida fetal tiene un gran valor, porque supone que el niño o el bebé inútero no recibe el oxígeno del exterior, ¿sí? Y que aquí viene la pulmonar, ¿sí? Que la pulmonar, derecha o izquierda, ¿sí? Se ve comunicada con la con aorta y se produce un flujo sanguíneo continuo, ¿sí? Esto normalmente el cierre ocurre dentro de los primeros 3 días de vida de un recién nacido, ¿sí? Se debe cerrar progresivamente el conducto arterioso hasta que el bebé ya es capaz de captar el oxígeno del exterior vía pulmones y el conducto se va sellando, y al sellarse, pues lógicamente y ahora sí va a ocurrir los cambios típicos de una circulación común como la que tenemos los adultos. Muy bien. Y por último hay unos soplos que se llaman soplos inocentes, en lo que el paciente lo estudias y no tiene defectos estructurales del corazón, no tiene lesiones valvulares, no tiene comunicaciones anómalas como esta, no está anémico, no tiene problemas tiroideos. Esto generalmente ocurre en mujeres jóvenes y en niños. Y sin embargo, tú cuando examinas a un niño, bueno, yo ya no lo hago desde hace muchísimos años, más que por accidente, pues yo lo mío es dedicarse a la medicina de los adultos. Pero en un soplo inocente, lo que nosotros estamos detectando es un ruido por turbulencia normal, que a veces se modifica con los ruidos respiratorios. Le dices al paciente pediátrico o a la mujer joven a quien se lo detectas, es más difícil con los niños, que contenga el aire y no respire ni lo expulse y desaparece el soplo, se modifica. Eso ya dijimos que no había ni anormalidades clínicas, ni anormalidades radiológicas, ni electrocardiográficas, ni ecocardiográficas, y entonces el soplo se califica como un soplo inocente, que entre paréntesis podríamos decir que no produce ninguna alteración hemodinámica, es un hallazgo de exploración. Sin embargo, cuando tú examinas a un niño, sobre todo, no tanto a un adulto, y le dices a los papás, oiga, yo le ausculto un soplo, es necesario mandarle a hacer estudios, parece que se les derrumba el mundo, ¿no? Yo todavía no encuentro totalmente la explicación de la actitud normal que tenemos todos hacia dos órganos corporales como considerando los más importantes que el resto, ¿no? Que es el cerebro y el corazón. Si a una persona le da una crisis convulsiva sin haber tenido ninguna otra antes, cuando es la primeritita vez, se espanta uno, ¿verdad? Cuando puede haber sido una crisis que jamás se va a repetir, por episodios febriles, por baja de glucosa, por lo que sea. Y igual pasa cuando oyes un soplo en el corazón y por alguna razón dices que vas a someter al paciente a estudio para estar seguro de que no tiene ninguna anormalidad estructural, valvular o de comunicación anómala entre vasos, y todo el mundo se espanta, ¿no? O sea, por la importancia que le damos al corazón como órgano, lo cual pues es totalmente válido. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o duda? No, doctor. No. Bueno, es lógico que por su pronóstico de historia natural de la enfermedad, en la cual la detección de un soplo aunado a síntomas y a signos, como el caso de la disnea o el edema, pues
como la sensación de agotamiento constante, etcétera, pues va a hacer que de alguna manera nosotros tengamos más miedo por los soplos orgánicos en los que cuando se estudia al paciente sí se le identifican problemas valvulares, problemas de defectos de la pared del corazón o problemas de comunicaciones vasculares, porque entonces ya estamos hablando de algo que va a tener una trascendencia y que se debe corregir. Porque los de arriba, estos pues son transitorios. Ya nomás que corrijamos la patología que los está provocando, el soplo va a desaparecer. Estos con el tiempo se van quitando, los inocentes, porque ni siquiera hay anemia, ni siquiera hay hipertiroidismo, ni siquiera hay embarazo como génesis del soplo. Y los que lógicamente se quedan como mayor impacto son los soplos orgánicos, porque eso sí implica hacer algún tipo de intervención que resuelva el problema o las consecuencias del problema. Aquí están las estructuras en forma esquemática. Ya dijimos que la aorta, aquí está la raíz de la aorta, que nace en esta porción del ventrículo izquierdo, en la parte alta, pegado al septum, ahí está la raíz de la aorta. Y esta aorta, antes de pasar la columna sanguínea hacia el callado aórtico y luego que se dirige hacia la izquierda y hacia arriba, ¿sí? Después vuelve a formar forma la aorta ascendente, el callado aórtico y luego la aorta descendente, ¿sí? Tiene que poseer válvulas que tengan integridad. Y vean las válvulas como son, ¿verdad? Las válvulas sigmoideas, como los nidos de golondrina, así que son un cuarto de esfera, ¿sí? Y las golondrinas así construyen los nidos en las paredes. La válvula mitral, si ustedes se fijan, hay una sola hendidura aquí y está una valva anterior y una valva posterior. Esta es una válvula constituida por dos válvulas. Ya sabemos que se le llama mitral porque asemeja en forma invertida, ¿sí? Lo que viene siendo los tocados que se les ponen a los obispos, ¿no? Así que son así, de esta forma. Lógicamente que esa parte del tocado está dada por las cuerdas tendinosas. Y las cuerdas tendinosas no son autónomas, se mueven debido a la contracción de los músculos papilares para permitir el paso de sangre de la aurícula izquierda procedente de las venas pulmonares hacia el ventrículo izquierdo. Igual pasa del lado derecho, donde hay músculos papilares conectados a una red de tejido colágeno que vienen siendo las cuerdas tendinosas, y a diferencia de lo que ocurre con el ventrículo izquierdo, aquí la válvula es de 3 valvas. Aquí está una valva, aquí está otra valva y aquí está una tercera valva. Estas se llama, por lo tanto, al estar constituida por 3 hojuelas valvulares, se llama válvula tricúspide. Y pues no sabemos por qué por naturaleza, si el ventrículo izquierdo maneja presiones mucho más altas, aparentemente el derecho pues tiene este tipo de constitución, ¿sí? De estructuración diferente. Pareciera más funcional el hecho de que aquí debiera haber 3 valvas, pero sin embargo la naturaleza nada más nos dejó 2. Fíjense cómo el ventrículo izquierdo es un ventrículo muy amplio, a pesar de que van a manejar el mismo volumen ambos. Sin embargo, acá es un ventrículo que si nosotros viéramos al corazón practicándole un corte aquí a esta altura, el ventrículo izquierdo es así, circular, mientras que el ventrículo derecho es semicircular, como si fuera una semiluna que cada que se contraiga se le va a adosar al septum, ¿sí? Mientras que el izquierdo es por dimensiones más grande, a pesar de que van a manejar el mismo volumen. Y así como explicamos que estaban las valvas sigmoideas en la aorta, también hay valvas sigmoideas, que aquí están las 3 porciones de la valva en la pulmonar.
que son cuando pasa la columna sanguínea hacia el pulmón, la que normalmente tiende a regresarse va a llenar las valvas, y al llenarlas, lógicamente que estas se juntan en el centro y van a evitar el reflujo de sangre hacia el ventrículo derecho o izquierdo, según de la que estemos hablando, pulmonar o aorta. Entonces, ahorita pues vamos a empezar a ver algo de la auscultación cardíaca. ¿Qué se le estudia a un soplo? ¿Cuál es su punto de máxima intensidad? El centro soplo, ¿no? Como parafraseando lo que se dice. Soplos sistólicos, y dependiendo del foco donde se ausculten, nos debemos ya ir pensando en una patología. Sí. Es que se volvió a trabar Sí, dime. cuando iba a empezar semiología de soplos. Bueno, los soplos se les estudia. La primera característica es el punto de origen, dónde nace el soplo, ¿sí? Y se considera que el punto de origen del soplo es el donde el soplo más, ¿sí? O sitio de máxima intensidad. Esa es la localización del soplo o el epicentro. Segundo punto para estudiar en un soplo: ¿en qué fase del ciclo cardíaco se ausculta? ¿En la sístole? ¿En la diástole? ¿O es un soplo continuo que se ausculta en las dos fases, sístole y diástole? La intensidad. La intensidad, hay varias clasificaciones. Las más importantes es de los soplos del grado 1 al grado 4, que digamos que es la más práctica, ¿no? Es muy subjetiva, porque ahí depende de la habilidad del explorador para poder clasificar el soplo y decir, yo lo oigo claramente, otros dirán, yo no lo oigo, ¿sí? O yo batallo para auscultarlo. Entonces, pero ya entre los expertos, pues al soplo los clasifican según su intensidad en leves, hasta la máxima intensidad, que es el grado 4, que es un soplo máximo. Otras clasificaciones clasifican a los soplos de grado 1 a grado 6. Entonces, también aquí el problema que los hace, digamos que cuestionables, es la subjetividad, ¿no? Que depende mucho de la habilidad del que explora para decir, pues, en realidad, qué tan intenso es un soplo. Ahora, de que hay soplos que inobjetablemente son demasiado fácil de oír, pues sí, y se dice hasta en forma irónica, esto hasta un sordo lo oye, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, hay que empezar oyendo los que son fáciles de auscultar y después irse a los que son más difíciles de auscultar. Hay quien de una manera cínica y de alguna manera también irónica dice, bueno, ¿y para qué tanto de esto si ya hay ecocardio, no? Sí, y si hay fonocardiograma. El ecocardio permite ver qué tipo de alteración estructural, vascular o valvular existe en el corazón o los grandes vasos. Pues sí, sí es cierto, pero qué bonito sería que tú, cuando mandas un paciente con una sospecha diagnóstica, nomás te la confirmen con los estudios paraclínicos, ¿no? Como debe ser. Pero hay otros que cínicamente te dicen, ¿yo para qué me esfuerzo en tratar de entender un soplo si esto se puede demostrar en forma objetiva, no subjetiva, con estudios paraclínicos? Sí, lo vas a tener que confirmar, pero mientras, mándalo con una sospecha diagnóstica. Y para eso vas a tener que decirle a la persona, el sitio donde yo ausculto el soplo con más claridad e intensidad está el foco. Por eso se les enseñó antes lo de los focos de localización de los ruidos de la aorta, de la pulmonar,
de la tricúspide, de la mitral y el aórtico accesorio. Ahí tenemos que decir en qué punto lo oímos con más claridad e intensidad. Segundo, ¿en qué fase del ciclo se ausculta más fácilmente? ¿En la sístole, en la diástole o en ambas fases? Tercero, ¿qué tan intenso es? Ahí está lo subjetivo. ¿Es leve, apenas audible o es intensamente audible? Y luego ya vienen detalles más, se van volviendo cada vez más complejos, ¿no? Que vienen siendo las características del soplo en cuanto a la tonalidad o timbre. Hay soplos que son muy rudos, ¿no? Como si estuvieran soplando ustedes en el cuello de una botella, ¿sí? Que esos pues, producen un ruido de tono bajo, pero que fácilmente se escucha, ¿sí? Esos son rudos, se consideran soplos de eyección y generalmente se relacionan con las estenosis valvulares. Puede haber soplos muy suaves, regurgitantes, que esos tienen que ver más con las insuficiencias valvulares. Y son soplos, eyección quiere decir el volumen que el corazón expulsa o hacia la circulación general o hacia la circulación pulmonar. Regurgitación es que la sangre que una vez que fue expulsada por un ventrículo hacia la pulmonar o la aorta, se regrese. Y eso está hablando de insuficiencias valvulares que pueden ser a nivel de las sigmoideas, aunque también pueden ocurrir a nivel de la aorta y la tricúspide. Y un soplo que se ausculta piante es por una ruptura súbita de una cuerda tendinosa o una valva que se perfora. ¿A quién le puede pasar esto? O sea, no se nace con este defecto, este es un defecto que se adquiere. ¿Alguien sabe a quién le pudiera pasar una ruptura de cuerda tendinosa? ¿A un hipertenso? ¿Cómo dices, perdón? ¿A un paciente con hipertensión? No, fíjate, las rupturas de cuerda tendinosa tienen mucho que ver con infartos. Haz de cuenta que un paciente sufre un infarto que afecta a esta zona. ¿Y qué va a provocar? Pues no nomás se infarta y se daña la función ventricular, también se va a dañar la función del músculo papilar, ¿sí? Porque ese músculo ya ahora ya no va a tener, acuérdate que es una extensión del ventrículo, el músculo papilar. Y la otra, la ruptura de cuerdas tendinosas casi siempre tiene que ver con infartos, ¿sí? Y un infarto o con un proceso infeccioso de endocarditis. Un infarto hace que si una cuerda tendinosa se rompe, la valva se queda como en el aire, ¿no? Como flotando. Y básicamente va a dejar una insuficiencia adquirida en forma súbita. Es decir, va a dejar una válvula que sí se abre y se cierra, la que mueve el aparato valvular sano, y otra que se queda permanentemente abierta y que deja un hueco de traslado de sangre entre cavidades. ¿Sí? Bueno, y lo último que se le... estábamos hablando de la ruptura de cuerdas tendinosas como un ejemplo de estertor piante. Y por último, la irradiación. La irradiación, por ejemplo, los fenómenos que ocurren en el ventrículo izquierdo a nivel de la punta, generalmente se irradian hacia la axila, ¿sí? Del paciente. En cambio, los que ocurren a nivel de la aorta, ¿sí? O sea, lo que ocurre a nivel de la válvula mitral, que se oye mejor en la punta del corazón, se va a irradiar hacia la axila. En cambio, lo que ocurre a nivel de la válvula, de la válvula aórtica o de la propia raíz ascendente de la aorta, se irradia hacia los vasos del cuello, ¿sí? Esa es la diferencia. Como estas cavidades que estamos poniendo de ejemplo, la izquierda maneja volúmenes de presión, resistencias de presión muy altas, pues son los que más se han estudiado hacia dónde se irradian, ¿no? Hacia la axila, los de la punta del corazón, que corresponde a la válvula mitral, hacia el cuello, los que vienen desde la válvula sigmoidea de la aorta, diafragma. ¿Sí? Doctor, ¿Sí?
¿A qué se refiere con... Nosotros auscultamos los vasos del cuello, Se deben auscultar los vasos del cuello. Por ejemplo, cuando tú oyes un soplo en el área cardíaca, en el zona del foco aórtico o en el ápex, en la punta, debes buscar hacia dónde se corre el soplo, ¿verdad? Si se corre hacia la axila, pues seguramente es de la válvula mitral y la vas a oír en la punta y se va a correr hacia la axila del paciente. Si lo oyes en el segundo espacio intercostal, borde paraesternal derecho, que es la aorta, pues búscalo también en los vasos del cuello. Si lo oyes igual en el cuello, estás hablando de que es un soplo que indudablemente procede de la aorta. ¿Sí? Sí, el cuello también se ausculta. Cuando vimos semiología del cuello sí lo mencioné, pero bueno, ahorita lo estamos reafirmando. Doctor, ¿y en la axila, en dónde se pondría el estetoscopio? ¿En la subclavia? Bueno, cercano a la axila, no propiamente en el hueco axilar, sino a nivel donde el pectoral se va juntando para formar con lo que es el mango del abanico, ¿no? Que va a ir al canal, al tercio superior del húmero. ¿Sí? Vamos a ver, por ejemplo, acá. Aquí. Si un soplo nace aquí en la punta, el sitio de irradiación puede ser hacia acá. ¿Sí? Hacia la axila. No quiere decir que lo vayas a poner en el hueco axilar, ¿sí? Sino aquí en esta zona, pues. En cambio, si el soplo nace aquí, lo más común, por lo que los vasos más cercanos que parten de la aorta son, pues uno de ellos es la carótida, entonces lo debe seguir hacia los vasos del cuello. Si se oye igual de intenso en los vasos del cuello que aquí en la aorta, pues lógicamente que el punto de irradiación hacia el cuello señala que el nacimiento es de la aorta. A ver, ¿por qué hago esa diferenciación? Porque a veces un soplo es tan intenso que lo oyes aquí, lo oyes aquí, lo oyes aquí, pero conforme te vas alejando del punto de máxima intensidad, va perdiendo fuerza y ya no lo vas a oír con la misma claridad ni con la misma fuerza, ¿sí? Pero cuando tienes dudas, buscas hacia los vasos del cuello para confirmar que parte de la aorta, o si lo sigues oyendo hacia abajo, bueno, ahora búscale hacia la axila. Si se oye también intensamente hacia la axila, pues lo más seguro es que sea de la mitral y no de la aorta. Estoy hablando de cavidades izquierdas nada más. ¿Hasta aquí se entendió? Eso es la irradiación de los soplos. ¿Se despejó la duda? Sí, doctor. Bueno, aquí vamos a detener la clase hoy. Vamos a continuar ya con las patologías que generan soplos y con un cuadro que sintetiza si el soplo es sistólico, a qué puede corresponder, dependiendo del foco en el que se ausculta. ¿Sí? Vamos a detener esta grabación y mañana seguimos con lo que continúa de esto. Por favor, no se salgan para poder hacer el pase de lista.